Todos los estados tienen una regulación mediante normas jurídicas, las cuales tienen como objetivo primordial mantener el orden y bienestar de los individuos que lo integran. Estas normas varían según el estado del que se trate, pero en sí, esas normas conllevan derechos y obligaciones a sus individuos. Sin embargo, surgen situaciones cuando ya no se intenta regular hacia el interior de cada estado, sino que pueden surgir controversias entre varios estados y por lo tanto se debe buscar la mejor forma de regulación y protección entre estados. Es por esto que se crea el derecho internacional, mismo que puede ser dividido en público y privado. En los aspectos generales del derecho internacional público, podemos encontrar que el origen del derecho internacional data desde finales del siglo XIX, sobre todo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, donde se buscó crear ordenamientos entre los países para evitar las atrocidades realizadas con anterioridad. Sin embargo, la mayoría de los autores mencionan que el antecedente más antiguo que se tiene es el Tratado de Alianza entre el faraón Ramsés II y el rey de los hititas, o también llamado Tratado de Perlal, el cual fue firmado en 1922 a.C. Heidegger nos menciona que la libertad de los estados para declarar la guerra como instrumento político existente hasta comienzos del siglo XX se transformó luego de la Primera Guerra Mundial y de la Carta de las Naciones Unidas en una prohibición plena de violencia, por lo que se busca evitar que los estados de forma discrecional declaren la guerra a otro estado, por lo que con la creación de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales surgen nuevos mecanismos jurídicos, ya que estas organizaciones creadas por los estados actúan por su parte como portadores de sus propios derechos, obligaciones y competencias, como por ejemplo para la expedición de reglas vinculantes para sus miembros o para la celebración de tratados. El derecho internacional clásico reconoce solamente a los estados como portadores de derechos y deberes propios, ya sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, a lo que solo se podrían ser sujetos de derecho internacional los estados o países como entes que tienen entre ellos derechos y obligaciones a realizar según lo pactado. Por otra parte, el derecho internacional moderno regula la creación de organizaciones internacionales y otras entidades o asociaciones que, como sujetos del derecho internacional, tienen derechos y obligaciones propios. Así se puede decir que el derecho internacional abarca más entes que los estados y que esos entes tienen derechos y obligaciones que acatar de acuerdo a los instrumentos internacionales universales y regionales existentes. El concepto de derecho internacional público se puede generalizar como aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados, ya sea en tiempo de paz o de conflicto. Hernández menciona que el derecho internacional público es una disciplina de las ciencias jurídicas que está en constante evolución en virtud del ámbito fundamental que regula las relaciones políticas entre entes dotadas de subjetividad internacional. El objeto o la finalidad que persigue el derecho internacional público principalmente es la de poder asegurar que haya paz y seguridad internacional mediante la modelación y creación de normas o lineamientos internacionales que se realizan a través del derecho internacional. Su objeto sería el de asegurar la pacífica convivencia en un orden justo. La delegación de competencias estatales, la supranacionalidad, da origen a las organizaciones internacionales que constituyen el último paso en la evolución de las formas de cooperación internacional que tienen como principio la igualdad jurídica de sus miembros. En los tratados internacionales, el principio Zapata sunt servanda se encuentra estipulado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre los Tratados, la cual establece todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Así, todas las obligaciones que los estados hayan aceptado en los tratados deben ser interpretados y cumplirse de buena fe. Esta misma convención nos otorga una definición sobre el tratado en su artículo 2, al mencionar que el tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. La responsabilidad internacional de los estados. De acuerdo al derecho internacional, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, así como de cumplir con las obligaciones que se ha comprometido al firmar y ratificar los instrumentos internacionales. En el momento que no lo hace, puede generar consecuencias por hacer, no hacer u omisión en su actuar. La responsabilidad internacional se puede entender
cuando un Estado realiza un acto ilícito en contra de otro e incurre en violación misma que trae consecuencias jurídicas. Monroy nos menciona que la responsabilidad internacional surge cuando un Estado u otro sujeto de derecho internacional, ya sea por acción o por omisión, viola una obligación del derecho internacional. La responsabilidad del Estado se da cuando un Estado que actuando ilícitamente, es decir, violando normas del derecho internacional vigente, cause daño a otro u otros Estados, por lo que el Estado infractor está obligado a reparar los daños originados por su conducta contraria a las normas del derecho internacional. Así, la responsabilidad del Estado se da cuando un Estado le causa daño a otro Estado, el cual se encuentra regulado por los ordenamientos jurídicos internacionales. Las teorías sobre la responsabilidad internacional del Estado pueden variar dependiendo de la gravedad del daño que se ha causado entre los sujetos del derecho internacional. En este sentido, Spinoza nos menciona dos teorías que nos explican en gran medida las dos posibilidades en que se puede recaer en responsabilidad internacional, las cuales son la teoría de la falta y teoría de la responsabilidad objetiva. Para determinar los elementos de responsabilidad internacional, García nos menciona tres elementos que son constitutivos, entre los que nos menciona los siguientes: la conducta ilícita, la imputabilidad y la existencia de un daño. Se puede decir que existen dos clases de responsabilidad internacional, para lo que Monroy nos menciona que estas pueden ser divididas en dos: en un crimen internacional y los delitos internacionales. Los sujetos de derecho internacional público. Se puede entender que los sujetos de derecho internacional público son aquellas entidades que tienen derechos y obligaciones dentro de los ordenamientos jurídicos internacionales. En este sentido, Herzog nos dice que la personalidad jurídica en el derecho internacional implica la capacidad para ser titular de derechos y deberes. En este sentido, se entiende que son los Estados los motores esenciales de la creación del derecho internacional, ya que son estos los que tienen personalidad jurídica en todos los sentidos respecto al derecho internacional, pues no tienen restricción. Los sujetos del derecho internacional público se dividen en dos tipos, los cuales son los típicos y atípicos. Los sujetos típicos por excelencia dentro del derecho internacional son los Estados, ya que cumplen con ciertas características, y los atípicos son aquellos sujetos que se encuentran inmersos en relaciones de derecho internacional, pero no cumplen con alguno de los requisitos esenciales de un Estado soberano, es decir, territorio, población y gobierno. El Estado es sin duda alguna el sujeto principal del derecho internacional. La Convención Panamericana de Montevideo en 1933 sobre los derechos y deberes de los Estados menciona una definición sobre Estado, al establecer que a este, como persona de derecho internacional, debe poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad para establecer relaciones con otros. Como ya lo mencionaba, que el Estado tiene tres elementos, que son territorio, población y gobierno. En conclusión, puedo resaltar que el objeto del derecho internacional público sería la creación de ordenamientos entre los Estados a través de convenciones, tratados para asegurar la justicia, bienestar y respeto entre los Estados y las obligaciones aceptadas de común acuerdo. Estos tienen obligaciones internacionales sobre los instrumentos y ordenamientos que se ha suscrito, ya sea porque forman parte de un tratado o porque esa norma tiene carácter consuetudinario, por lo que tienen efectos erga omnes. La responsabilidad de los Estados en materia internacional es generada por un acto violatorio o ilícito de un Estado contra otro, o bien de un sujeto de derecho internacional contra otro sujeto, ya sea de carácter activo o pasivo. Así se incurre en responsabilidad internacional cuando ese acto es no hacer una omisión hacia una obligación internacional. Estos actos pueden ser realizados por diversas partes u órganos de los Estados e incluso por las propias organizaciones internacionales. Agradezco su atención. Muchas gracias.